producción de hidrógeno vía gasificación en agua supercrítica de la biomasa del banano utilizando un nanocatalizador. Como índice tenemos objetivos, introducción, fundamentación teórica, marco metodológico, diseño experimental, resultados, conclusiones y recomendaciones. Como objetivos tenemos el objetivo general: producir hidrógeno vía gasificación en agua supercrítica de los residuos del banano utilizando un nanocatalizador. Como objetivos específicos se ha planteado determinar la composición de la microemulsión con un menor tamaño de gota, definir la región de la planta del banano que produce un mayor rendimiento en la producción de hidrógeno en su gasificación sin catalizador en agua supercrítica. Además, definir el mejor porcentaje de níquel aportado en alúmina que incremente el rendimiento de producción de hidrógeno. Como fundamentación teórica tenemos que la energía, la economía, el medio ambiente se interrelacionan entre sí en términos de sostenibilidad cuando se habla de energías alternativas. Uno de los principales desafíos en la actualidad es encontrar rutas alternativas para la producción de energías que nos permitan un menor impacto en el medio ambiente. Entre ellas tenemos procesos de gasificación en los que se busca el aprovechamiento de la biomasa. Generalmente tenemos los combustibles fósiles y estos son los que se utilizan en mayor cantidad, pero estos son unos recursos finitos y a la vez lo que se busca actualmente es encontrar nuevas rutas alternativas de combustibles. Una de ellas es el hidrógeno. El hidrógeno generalmente se lo produce utilizando el gas natural del petróleo mediante el reformado del gas metano. El hidrógeno se lo puede utilizar como un combustible y además se lo utiliza en la industria química para el refinamiento del petróleo, en lo que se busca eliminar el contenido de azufre y nitrógeno, ya que estos envenenan normalmente los catalizadores de los automóviles. La biomasa sería nuestro principal recurso, ya que es un recurso renovable. Este es materia orgánica que se encuentra disponible de la actividad agrícola, del procesamiento de alimentos y además al año se genera alrededor de 20 toneladas. Entonces es decir que la celulosa es un recurso bastante disponible. La biomasa generalmente está compuesta por celulosa en un 40 o un 80%, hemicelulosa en un 15 a un 30%, lignina en un 10 a 25%. También encontramos otros componentes en menor cantidad, como son terpenos, taninos, ácidos grasos, proteínas, almidones, minerales en menor cantidad. De la biomasa se pueden obtener productos líquidos y gaseosos. De los productos líquidos se puede obtener el etanol, el biodiesel y el metanol. El metanol generalmente se lo obtiene mediante un proceso catalítico entre el monóxido de carbono y el hidrógeno. Entonces, de los productos gaseosos tenemos el biogás y el syngas, que son productos ricos en hidrógeno, el monóxido de carbono y metano, en los que se puede aprovechar para la síntesis del metanol o el refinado del petróleo. En esta investigación se propone el uso de la biomasa obtenida de los residuos del banano. Las principales regiones de la planta del banano en las que se utilizaron en esta investigación fueron las hojas, el raquis y el pseudotallo. Ya aprovechándose que este es un recurso renovable de la actividad agrícola que se encuentra en gran cantidad, ya que el Ecuador es uno de los principales productores del banano. El hidrógeno. El hidrógeno, como les mencioné, es un portador de energía limpia y versátil, ya que tiene una alta energía de combustión, tiene alrededor de 120 kilojoules por gramo, tiene la más alta energía de liberación en su enlace de hidrógeno-hidrógeno. Se lo puede obtener como una fuente renovable a partir de la biomasa. Se puede ser también, utilizando de esta manera, puede ser independiente de los combustibles fósiles y se puede reducir el contenido de monóxido de carbono. Entre sus principales aplicaciones se encuentra los motores de combustión interna, pero es más eficiente cuando se lo utiliza en celdas de combustible.
En las celdas de combustible generalmente lo que se busca es que exista un intercambio en una membrana en donde se puede liberar controladamente el hidrógeno para evitar una combustión con una liberación de energía demasiado que no se pueda controlar. Entre las principales metodologías de su almacenamiento tenemos la compresión, la criogenia. Entre métodos químicos tenemos su almacenamiento en hidruros metálicos, en hidruros complejos y solventes. Esto lo que permite es almacenarlo para una posterior liberación controlada. Y la técnica de producción en la que se propone aquí es una técnica emergente a partir de la gasificación en agua supercrítica. Como les mencioné, el hidrógeno se lo produce del reformado del metano. En estos procesos se requieren altas temperaturas y lo que se busca aquí es aprovechar la biomasa, utilizar catalizadores para disminuir la energía necesaria para la liberación del hidrógeno. Como les mencioné, aquí se busca la conversión de la biomasa. Se propone una ruta alternativa utilizando el agua supercrítica. El agua supercrítica lo que nos permite es gasificar la biomasa, porque en estas condiciones el agua reduce y se comporta como un gas y un líquido a la vez, y además aumenta su difusividad, lo que permite la mayor solubilidad de los gases de interés. En estos procesos generalmente se trabaja con altas temperaturas para una conversión completa. Se han hecho estudios en los que se necesita unos 700 grados centígrados para hacer una gasificación en una eficiencia de 100% de la glucosa. Generalmente para reducir estas temperaturas se utilizan catalizadores. Los catalizadores nos permiten trabajar a menores temperaturas, ya que estos son más selectivos y aceleran la reacción. Aquí más o menos les explico el mecanismo de conversión de la biomasa. Generalmente la biomasa, como les mencioné, estaba compuesta por celulosa y lignina. Esta, a unos 200 grados centígrados, se hidroliza en glucosa y fructosa. La fructosa a su vez se convierte en furfurales. Los furfurales se condensan y generan los fenoles, los cuales a su vez también se polimerizan y se depositan como coque y carbón. Estos son productos no deseados. La ruta alternativa es que se vaya la glucosa a compuestos intermedios como ácidos cortos como el formaldehído, ácido fórmico, y esto facilita su conversión para gases de menor tamaño molecular como son el hidrógeno, el monóxido de carbono, el CO2 y el metano. La catálisis. Como les mencioné, aquí se necesita encontrar una ruta alternativa para mejorar la eficiencia de un proceso. Los catalizadores son sustancias en las que permiten acelerar una reacción, en las cuales en su superficie se depositan moléculas reactivas, las cuales se convierten en un producto, y se puede considerar una reacción catalítica como una reacción cíclica en la que las moléculas se depositan sobre la superficie y generan un producto. Generalmente los catalizadores nos permiten trabajar a menores temperaturas y evitan la generación de subproductos en lo que se denomina como una selectividad. Con catalizadores podemos acelerar las reacciones y obtener un producto en mayor rendimiento, un solo producto de interés. En catálisis encontramos tres tipos de catalizadores. Entre ellos tenemos los catalizadores homogéneos, en los que son miscibles en la fase de reacción; catalizadores heterogéneos, en los que son invisibles en la fase de reacción, en los cuales pueden ser recuperados y a la vez volver a hacer el proceso catalítico. Y además tenemos los procesos enzimáticos, en los que son más bien proteínas, en las cuales tienen sitios activos y son rutas más biológicas. En este trabajo se utilizaron catalizadores heterogéneos, ya que son invisibles en la fase gaseosa y selectivos para el hidrógeno. Cabe mencionar que para estos procesos se utilizan metales de transición. Entre ellos tenemos metales que son costosos, como puede ser el platino, el rutenio y el paladio, los cuales son bastante utilizados para este tipo de catálisis.
pero aquí se ofrece una ruta utilizando los catalizadores de transición. Entre ellos tenemos metales que se encuentran bastante disponibles, como son el níquel, el cobalto, el cobre, el hierro. Entonces los catalizadores heterogéneos además tienen la característica de ser compuestos altamente porosos. Generalmente tienen áreas superficiales mayor a 30 metros cuadrados por gramo, es decir que si es que expandimos un gramo de catalizador tendríamos un área superficial de 330 gramos, dependiendo del tipo de soporte que se utiliza. Generalmente se utilizan los óxidos y actualmente se está buscando utilizar otros tipos de compuestos que son más altamente porosos, como es el grafeno y el boruro de nitrógeno. Anteriormente se realizaban procesos de síntesis de este tipo de catalizadores mediante impregnación húmeda, precipitación, coprecipitación y solgel. Estos métodos no nos permiten controlar el tamaño de la partícula ni su dispersión. Entonces, los catalizadores requieren una alta superficie para mejorar la reacción. Entonces, aquí se propone el uso de una técnica que es la de la microemulsión. La microemulsión nos permite controlar el tamaño de partículas y aumentar la dispersión sobre un soporte catalítico, lo que permitirá aumentar la selectividad, el número de sitios activos y el aceleramiento de la reacción. Normalmente la microemulsión está compuesta de una fase acuosa y una fase que es orgánica. Generalmente se aprovecha la generación de micelas. Las micelas no son más que las agrupaciones de moléculas de surfactante en las que tienen una parte polar y una parte apolar. Entonces la parte polar se agrupa en su interior, se encuentra la fase de interés, que en este caso sería la fase acuosa, en la que posteriormente se le realiza una precipitación, lo que permitiría el control de su tamaño. Aquí un poco les hablo del método de síntesis de nanopartículas. Aquí se utilizó la vía de la microemulsión. Las emulsiones son bastante conocidas en nuestro entorno. Tenemos, por ejemplo, la leche. La leche es una emulsión. Está compuesta por grasa y una fase acuosa. Sin la presencia de las proteínas, estas se encontrarán separadas. Aquí la proteína actuaría como un agente surfactante. Por ejemplo, aquí tenemos dos fases, la fase polar y la fase acuosa. Sin el surfactante estarían de esta manera. Al añadir el surfactante se acomodarían en micelas y quedaría la fase acuosa, que es la fase de interés, en donde nosotros vamos a hacer la síntesis de la partícula mediante precipitación en una sola fase. Posterior a esto se realiza una caracterización para ver el tamaño de las gotas generadas. Se realiza mediante un equipo denominado DLS, que permite ver la dispersión de la luz con el tamaño de las partículas. La microemulsión está generalmente compuesta de una fase acuosa, de la fase orgánica y el agente surfactante, que nos permite hacer una mezcla completa de estas dos soluciones que en un inicio son invisibles o que no se pueden mezclar. En la fase acuosa se coloca el precursor metálico, el que va a hacer la actividad catalítica. Se utilizó un cosurfactante, lo que permitió que las partículas sean un poco más pequeñas. Esta es la composición que se utilizó para la microemulsión, que se evaluó para la síntesis del catalizador. Una vez obtenida la microemulsión, nosotros necesitamos dispersarla en un soporte. Como les explicaba, son soportes altamente porosos. Aquí se ve una fotografía del grafeno. Entonces aquí, mediante una precipitación de las partículas obtenidas por microemulsión, estas son depositadas sobre la superficie del grafeno. Entonces aquí lo que nos interesa es que las partículas tengan un menor tamaño para que tengan una mayor área superficial, como se ve en la gráfica. Si tenemos partículas de gran tamaño, tenemos un menor número de sitios activos que nos permiten acelerar la reacción. Pero al tener un menor tamaño de partículas tenemos un mayor número de ciclos de reacción catalítica. Y una vez obtenido el catalizador se le realizó una caracterización
Para eso se utilizó un microscopio electrónico de Barrel. Este microscopio lo que nos permite es observar al catalizador mediante un haz de electrones que pasa sobre el catalizador, y lo que permite es una emisión de los fotones superficiales para que se puedan observar más o menos cómo es superficialmente el catalizador. En la micrografía se observa el soporte catalítico. Esta parte de aquí corresponde al soporte, que es el óxido de aluminio. En las partes blancas se observa cómo se han dispersado las partículas de níquel. Este es el metal activo que realizó la gasificación. Observando una micrografía con un mayor zoom, se puede decir así, de una micra, se observa que las partículas obtenidas son de un tamaño nanométrico. Para que sea considerado un nanocatalizador, estas partículas deben tener un tamaño menor a los 100 nanómetros. En esta experimentación se obtuvo partículas de 80 nanómetros. Las partículas de aquí corresponden al níquel. Este se encuentra completamente reducido porque el agente precipitante permitió la generación de este metal. El desarrollo experimental se utilizó como muestras, como les mencioné, a los residuos del banano. Entre ellos estaba el raquis, las hojas y el pseudotallo. Se le realizó un pretratamiento a este tipo de biomasa, que solo consistió en una reducción de tamaño, en una molienda de las partículas y un tamizado. Se trabajó con partículas de alrededor de 180 micras. La reducción del tamaño nos permite una mayor interacción entre el agua supercrítica y el catalizador. También se realizó una caracterización de la biomasa. Entre ellos se hizo un análisis de humedad, de cenizas y un análisis elemental que nos permitió más o menos caracterizar su contenido de carbono, hidrógeno y nitrógeno y oxígeno obtenido por referencia. Para alcanzar las condiciones de agua supercrítica se utilizó un reactor con el siguiente esquema. Este reactor nos permitió alcanzar temperaturas de 380 grados centígrados, 3300 psi, y se realizó este proceso en alrededor de 12 minutos. Para ello se utilizó una bomba cuaternaria, lo que nos permitió alcanzar altas presiones. Se utilizó un tanque, una fuente de agua, un controlador de la presión, y para alcanzar las temperaturas necesarias una termocupla. Este posteriormente pasó por un separador de gas líquido, en donde se obtuvieron un producto líquido y un producto gaseoso, y el producto gaseoso fue analizado por cromatografía de gases. Los resultados. Como resultado se obtuvo que las hojas tienen alrededor de una humedad del 10%, el raquis de 10, un 9.39%. Cabe recalcar aquí que en este proceso de gasificación las muestras no necesitan estar completamente secas, ya que este proceso nos permite trabajar hasta humedades de un 80%. Tienen cenizas de alrededor de 13%, 21%, 22%. Las cenizas corresponden a los minerales que puede tener este tipo de biomasa. Estos minerales muchas veces también pueden aportar un poco en la catálisis, pero generalmente están compuestos con metales que tienen una baja actividad catalítica. Entre ellos también se destaca su contenido de carbono, hidrógeno y nitrógeno. Estos contenidos lo que nos permiten hacer es generar una fórmula molecular para las hojas, el raquis y el pseudotallo, para ver más o menos cómo sería la reacción de obtención del hidrógeno. Realizada la gasificación sin catalizador de la biomasa, se observa que el raquis obtuvo un mayor rendimiento en moles de hidrógeno por kilogramo de biomasa, en 1.203 moles por kilogramo de biomasa, no así entre hojas y pseudotallo, que tienen un menor rendimiento. Este proceso, como se los mencioné, está realizado a 380 grados, 3300 psi y por 12 minutos. Para realizar la gasificación catalítica se evaluó tres cargas catalíticas. Las cargas catalíticas son más o menos los porcentajes del metal sobre el soporte. Se realizaron 4 porcentajes, entre ellos tenemos del 5%, del 10%, del 15% y del 20%. El del 20% incrementó alrededor de un 50% el promedio del hidrógeno generado a través del raquis. No así los catalizadores del 5 y del 10%, que no tienen un incremento significativo. Como conclusiones tenemos que la región de la planta del banano, gasificada a 3300 psi y 380
180 grados centígrados, que generó un mayor rendimiento de hidrógeno sin catalizador por raquis con 1.2 moles de hidrógeno por kilogramo de biomasa. El nanocatalizador formulado por el método de microemulsión con un menor tamaño de gota que tiene la siguiente composición: 17.2%, 29.9% en volumen para surfactante y el cosurfactante, un 3% y un 49.9% para la fase acuosa y la fase orgánica, y se utilizó como fase acuosa el cloruro de níquel a 6.2%. El análisis morfológico por microscopía electrónica de barrido nos permitió comprobar que se obtuvo efectivamente un nanocatalizador con partículas de aproximadamente 80 nanómetros, altamente dispersas en el soporte catalítico, como fue el óxido de aluminio. Y el catalizador que incrementó significativamente el rendimiento de hidrógeno fue el que estaba cargado al 20% peso de níquel en aluminio. Como recomendaciones tenemos lo siguiente. En la biomasa se podría realizar un estudio de la gasificación de otros tipos de residuos orgánicos para ver si es que se puede incrementar el rendimiento de producción de hidrógeno. Además, también de los productos líquidos se podría realizar una caracterización para ver su contenido de agentes precursores valiosos para la industria, como son el 5-hidroximetilpurfuran, el cual puede ser utilizado como un material de partida para la síntesis de ciertos fármacos. Además de evaluar la reversibilidad del catalizador y el efecto de agentes promotores. Los agentes promotores son moléculas que nos permiten acelerar un poco más la actividad del agente del metal catalítico. Entre ellos tenemos el cobre y el cobalto. Y un análisis económico y tecnológico del escalamiento para este proceso. Muchas gracias.